Anoche hubo una reunión muy importante entre la cúpula dirigencial del radicalismo a nivel nacional. Estuvieron representados no solamente el presidente, sino Sanz, los presidentes de los bloques en el Congreso de la Nación, varios, 9 eran en total. Y se resolvió el radicalismo le planteó a Macri estrategias que tienen que ver con lo electoral, con lo que viene, con la discusión que indudablemente, no sé si ya se están dando o se van a empezar a dar, pero que en el imaginario colectivo indudablemente existe. Y exigió, comillas, el primer lugar de las listas, menos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO se arroga para sí precisamente encabezar dichas listas. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, sí, que avancemos sobre esto. Primero, gracias por la invitación, Alberto. Como siempre, un gusto estar en tus programas multimedios ya de radio, televisión, internet. Estamos saliendo en toda la provincia. Por todas las vías. Sí. Y sí, surge justo, como decís, un día después de esta reunión que ha sido clave para la construcción de Cambiemos en el año 2017. La verdad que es una reunión donde se habló de las elecciones, donde un poco el planteo fue la gestión, es la campaña en sí mismo de cara a la construcción para este año, donde llega a medio término de un gobierno que tiene que revalidar en definitiva la confianza en las urnas. Entonces es crucial para el gobierno tener un buen resultado acá, mostrar el cambio que hemos venido pregonando respecto de lo que fue la administración del kirchnerismo, y con esto queremos buscar fortaleza electoral en todos los distritos. Sí. También no es ningún secreto de que dentro de un frente cómo se equilibran las listas parlamentarias es fundamental para lograr los equilibrios entre los partidos del frente. Vos sabés que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación nosotros tenemos interbloques de Cambiemos conformados por bloques de cada uno de los partidos, de la UCR, el PRO, donde la UCR es el bloque preponderante, en el caso de diputados con más de 40 bancas y en el caso de senadores con 9 bancas. Y en definitiva es esa fuerza parlamentaria lo que permite que el radicalismo tenga un peso fuerte dentro de un gobierno en el que el presidente es de otro partido. Además tienen en diputados y en senadores como presidente de bloque a 2 referencias muy importantes, sobre todo en el caso de Mario Negri, que en la Cámara de Diputados realmente pesa mucho. ¿Sí? Tanto Negri como Rosa son son presidentes de los interbloques, pero digo, esto se da a partir de la fuerza numérica básicamente tiene el partido, es decir, convengamos en que si el radicalismo no tuviera la cantidad de legisladores que tiene, no tendría el mismo peso en el gobierno, que está, como digo, presidido por alguien que es del PRO. Entonces mantener ese equilibrio es clave, y con eso es que ha ido este planteo que relatabas, que se hizo ayer, en el que hubo también un informe pormenorizado por provincia, y dentro del informe pormenorizado por provincia requiere atención especial la provincia de San Luis, porque si bien es una provincia chica, es una provincia que pone mucho en juego este año. Porque te quiero hacer una pregunta en relación a eso. Esto es netamente comunicacional, tiene que ver con Clarín hace un análisis, no sé qué lectura hiciste, no sé si la leíste la nota. Sí, vi las notas. Conflicto y armonías en el armado de la lista de Cambiemos, dice el título. Y en la bajada dice, el PRO se reserva las definiciones en los principales distritos y no sé por qué y tironea con la Unión Cívica Radical en provincias chicas. Analiza todas las provincias, menos San Luis. De San Luis no dice nada, ¿sí? Esto es una cuestión de Clarín, esto no sé si tiene que ver con una cuestión estratégica, si tiene que ver con el hecho de que San Luis, como bien vos decís, tiene un escenario particular y por lo tanto no estuvo en el análisis. No sé, te pido que me des alguna explicación. Sí, la explicación te doy es la siguiente. Desde el Ministerio del Interior se han alimentado versiones sobre el tema de la composición del Frente Cambiemos, los frentes en San Luis, donde habrás visto una nota que surgió en La Nación semanas atrás, donde decía Macri y las provincias radicales, y hablaba en todos los lugares de los referentes radicales que encabezarían las listas, pero hablaba en el caso de San Luis de referentes que no son de Cambiemos, ¿no? Puntualmente hablaba del ex gobernador Poggi. Entonces eso responde un poco a las versiones que hay desde el Ministerio del Interior. Sin embargo,
el partido ayer ha presentado un informe donde dijo: nosotros aspiramos a que en la provincia de San Luis Cambiemos encabece, y dentro de Cambiemos la UCR encabece las listas tanto de senadores como de diputados nacionales. ¿Eso lo plantearon anoche? Sí, eso se planteó anoche desde el partido. Epa, ese es un título. Por eso te digo, más allá de lo que sea la posición del Ministerio del Interior o del PRO, que no necesariamente es distinta a la de la Unión Cívica Radical, pero sí lo que te digo es que el informe que presentó la Unión Cívica Radical es: San Luis es una provincia chica, pero en la que se juega mucho, en términos de sí. Fundamentalmente porque además de los 3 diputados nacionales, renovamos 3 senadores nacionales, y con lo que eso implica en el juego en la Cámara. Se siguió en eso el criterio general que estaba planteado para el país, diciendo: San Luis es una provincia donde hay una clara preponderancia dentro de Cambiemos de la Unión Cívica Radical sobre el PRO, es decir, es como que se dividieron, por decir, las provincias en 3 grupos: aquellas donde el PRO tiene hoy cierto liderazgo, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia; aquellas donde está discutido cuál es el partido que tiene más fuerza, y las otras donde es claro que el radicalismo tiene predominio, y San Luis es uno de esos casos. En San Luis predomina dentro de Cambiemos el radicalismo, eso está claro. Exactamente. Entonces, a partir de eso hubo un planteo que fue un poco elaborado por Sanz y Corral, de decir: nosotros aspiramos como Unión Cívica Radical a encabezar las listas de senadores y diputados en ese la fue provincia de San Luis. Ese fue el planteo de la Unión Cívica Radical, de Sanz, de Corral, que es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. ¿Cuál fue la respuesta de Macri? No, la respuesta no fue contundente en decir hagan tal cosa. Lo que se acordó es hacer una mesa más pequeña. Ayer había 9 interlocutores de nuestra parte, casi la misma cantidad desde el PRO, pero lo que se acordó en definitiva es hacer una mesa de 4 y 4 más uno de la coalición cívica, donde se vaya resolviendo esto caso por caso. Lo que yo te digo fue más un planteo desde la Unión Cívica Radical, claro, que presentó el informe con estos detalles que te digo. Lo de San Luis no sale pormenorizado en los medios nacionales. No, pero por eso te lo preguntaba a vos. Pero es lo que contiene el informe y es para resolverlo. Y además uno presupone, esto corre por mi cuenta, que frente a un planteo de la Unión Cívica Radical de estas características, el PRO, sin lugar a dudas, lo va a analizar, y mucho, porque el PRO sabe que quien le da sustento territorial es la Unión Cívica Radical. Exactamente. El otro planteo que hizo el partido vinculado a eso es la intención de que Cambiemos se constituya en los 24 distritos. Y esto tiene muchas implicancias. Sin duda que tiene una implicancia fuerte por la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO ahí resiste la constitución de Cambiemos, la competencia con Lustó claro, de parte de la UCR. Pero además de eso, la constitución de Cambiemos en todo el país implica una intención de nacionalizar la elección. Es decir, de que no haya frentes provinciales diversos, sino de decir: esta es una herramienta electoral que debemos poner en vigencia en todo el país como respaldo a un gobierno nacional, como un frente que va a contar sus votos que tienen los 24 distritos, sí, y con la intención de que tenga ese esquema, como te digo, nacional. Entonces la idea, que en esto sí hubo una respuesta en principio favorable, de parte del PRO también, es de que nuestra presentación sea como Cambiemos en todo el país. Hoy la marca Cambiemos es la que más favor tiene entre la ciudadanía, aún con las críticas que haya sobre el gobierno. Es decir, vos sabés que las marcas políticas, los sellos políticos en general están muy devaluados. Sí. Cuando vos haces una encuesta, todos miden muy poco, pero dentro de ese poco que miden, Cambiemos es el que más mide, por encima de los partidos que lo integran. Entonces es una buena identificación también de cara a las elecciones. Ale, ¿cómo van a... seguramente me parece que es el trabajo que viene, ¿cómo van a tratar de armonizar para que los intereses que indudablemente existen, es decir, puedan ser contemplados? Vamos a poner ejemplos, ¿sí? Walter Ceballos, él dice: yo quiero ser, lo dijo acá, ¿sí? Yo quiero ser candidato a senador, supongo. Es decir, Bartolo Abdala dice: yo quiero ser, me toca a mí porque yo soy del PRO. Vos sos un candidato natural y lógico a la Diputación Nacional, te lo ganaste
en la legislatura provincial y te lo ganaste también desde el predicamento que le diste al partido siendo presidente. Es decir, ¿cómo van a...? Y podríamos seguir mencionando, qué sé yo, no sé, Ricardo, que me parece que tuvo una actitud bastante desleal porque fue y habló por él con el gobierno, o con Frigerio, no con el gobierno, con Frigerio, de sus apetencias personales, cuando él en realidad debería haber hablado, esto corre por mi cuenta, es decir, por el partido. Digo, ¿cómo van a hacer para armonizar todo eso? Sí, sí, creo, en primer lugar, yo tengo un criterio en eso. Creo que los candidatos deben ser candidatos del pueblo de la provincia de San Luis, sí, no candidatos del gobierno nacional. Es decir, yo aspiro a representar a los sanluiseños, claro, no representar a Macri o a Frigerio. Bueno, eso es brillante. Que esto es distinto, porque uno puede ser parte de un proyecto nacional, pero en definitiva, constitucionalmente y como parte de lo que es una elección, lo que yo tengo que aspirar es a representar los intereses de aquellos, claro, que me eligen. Si no, no estoy haciendo bien mi tarea. Entonces, esto te lo digo porque me parece que no es la vía acertada lo de andar buscando bendiciones en la Casa Rosada, sino que los votos se buscan acá en San Luis entre nuestra gente. Esa es la forma de llegar a un cargo. Claro. Uy, este es un título. En eso, Gustavo, decirle que venga, porque este es un título para edición abierta. Es decir, los votos hay que buscarlos en San Luis, no las bendiciones en la Casa Rosada. Hay que buscarlos en San Luis, claramente. Y además porque nosotros siempre hemos sido una provincia con mucha autonomía. Y también un partido con mucha autonomía respecto al Comité Nacional y respecto a las autoridades nacionales del partido. Entonces, en general, esas actitudes de buscar que se impongan los candidatos de Buenos Aires, te diría que la resiste el pueblo radical de San Luis y la resiste el pueblo de San Luis en su conjunto, que quiere ver una defensa de los intereses, sí, más propios. No sé si coincides en eso, pero es la visión. No, pero sí, por supuesto, uno aspira a que los representantes nacionales velen por los intereses de San Luis. Y luego, bueno, tomando ese criterio como de construcción de las candidaturas, creo que bueno, sin duda, todos los que mencionaste son potenciales candidatos a las... Debe haber más, digo, mencioné algunos. Sí, pero sin duda, tanto Ceballos como Ricardo, que son potenciales candidatos a senador nacional, a Abdala por el PRO, a mí mismo me gustaría aspirar a una representación en el Congreso. Bueno, la idea es que uno tiene que primero poder buscar un proyecto como partido, de ver quiénes son los que mejor representan, cómo ubicarse, y si no, estarán eventualmente las herramientas de las PASO como instancia en la que la ciudadanía sea la que decide quiénes son los mejores candidatos. Es decir, que tu pretensión, en este caso personalizo la pregunta, tu pretensión está hiper firme, vos querés ser legislador nacional. Sí, yo he cumplido una tarea, estoy terminando de cumplir una tarea de 4 años en la Cámara de Diputados de la provincia, donde he tenido muchas responsabilidades. Comencé como el diputado más joven, después fui presidente de un bloque en minoría, después fui presidente de un bloque más grande que tenía más incidencia parlamentaria cuando se constituyó Cambiemos. Creo que puedo dar un aporte ahora en la representación de la provincia en el Congreso. Por supuesto, está todo sujeto a la estrategia partidaria, en el sentido, yo creo siempre que las candidaturas son secundarias a la estrategia del partido. Sí. Es decir, primero el partido debe decidir cuál es su mejor estrategia para el 2017, cuál es la mejor política de alianza que tiene, y recién después... Pero el partido ya ha fijado una posición. Sí, pero digo, acá en San Luis hay que consolidar, hay que trabajar en consolidar Cambiemos, en ampliar Cambiemos, y después decidir las candidaturas. Me parece que por ahí se cometen muchos errores cuando se pone la candidatura de uno por delante de la estrategia del partido. Sí. Entonces se empiezan a mezclar los intereses y entonces las decisiones del partido, en vez de ser las que convienen al colectivo, son aquellas que convienen a un individuo, sus pretensiones. Vos me decías en el inicio de la charla algo que yo también leí, que tiene que ver con la definición que se hizo respecto a dónde va a estar anclada la campaña, que es la gestión. Digo, el año que pasó fue una gestión con muchos vaivenes, la de Macri, y bueno, este es un año con elecciones, por lo tanto seguramente va a poner, digo, supongo, lo mejor para tratar de hacer una mejor gestión, porque eso se va a ver reflejado en las urnas inexorablemente. Digo,
creo que la suerte un poco también de Cambiemos y de cada uno de ustedes está vinculada. La suerte de todos nosotros está atada a la Claro. evolución en la marcha del gobierno. Ahora se ha comenzado a reactivar la obra pública con fuerza. Había muchas inversiones que estaban programadas pero paralizadas el año pasado, ahora se están comenzando a ejecutar. Esto va, creo, a colaborar en la reactivación, por ejemplo, del sector de la construcción, que ha sido uno de los más golpeados Sí, el año pasado. una disminución. Sí. Por supuesto, hay desafíos complejos. El tema de tener que bajar la inflación, que está bajando, pero a la vez eso compromete la reactivación Sí, económica. claro. El tema de tener que acomodar el déficit fiscal en el presupuesto, que es muy alto a partir de los subsidios, pero también la complicación que eso tiene sobre ha sobre podido los bajar precios. el déficit fiscal. ¿Sí? Se ha bajado levemente, ¿sí? Sí. Y por Y el ejemplo, gasto público ahora sigue siendo ahora se está haciendo un anuncio de una nueva readecuación tarifaria, que vos sabés, eso es no es una medida popular. No, es antipopular. Mete más tensión sobre los precios, entonces complica el tema de la inflación. A la vez el Banco Central tiene que actuar sobre la inflación y eso compromete la reactivación económica. Te quiero decir, no es una tarea lineal y simple la de reactivar la economía durante este año, pero es una tarea necesaria, sin duda, por la mejora de las condiciones económicas de todo el país y que tiene una repercusión sobre las elecciones. Entonces creo que la evaluación del gobierno, que está siendo constantemente monitoreada, va a ser posiblemente el factor más determinante que todos en el resultado que tenga Cambiemos en la provincia de San Luis, y bueno, y lo tendremos que aceptar para bien o para mal. ¿Cómo juega Poggi, que no sé, parece líbero, juega en todos lados, digo, en el armado que eventualmente puede llegar a ser ustedes? ¿Ha hablado con ustedes? ¿Ustedes lo quieren, no lo quieren? ¿Cómo es la historia? He hablado, pero no toma definiciones. Es decir, nosotros... Él no toma definiciones. Él no toma definiciones, claro. Sí, él no toma definiciones. Nosotros, como partido, hemos tenido siempre una vocación amplia en la construcción de las alternativas políticas. Es decir, el radicalismo ha planteado que hay que consolidar Cambiemos y a la vez ampliarlo con aquellos que tengan una visión distinta a la del oficialismo provincial y que quieran construir con nosotros. Esto lo hemos dicho 70 veces ya. Inclusive con aquellos que han estado con los Rodríguez Sá, como el caso de Poggi, pero que hoy se inscriben en las filas de la oposición. Ahora, eso implica una discusión de un proyecto político, Alberto, porque nosotros tenemos una visión distinta a la de los Rodríguez Sá, lo cual implica que para construir una alternativa política tenemos que discutir cuál sería el proyecto de provincia que vamos a trabajar en el año 2019. Es decir, es una discusión no solo del armado electoral del 2017, sino fundamentalmente el proyecto de provincia para el 2019. Pero yo te pregunto esto, Ale, sí. ¿vos no sentís como que es una revista que de alguna manera va a utilizar el laburo y el trabajo de ustedes? Digo, sobre todo Bueno, porque no él sé fue, si... digo, en esa reunión con Frigerio, él fue y planteó su pretensión. Él dijo, yo quiero ser, no dijo yo quiero formar parte de esto, dijo yo quiero ser. Es decir, por eso digo, es bueno aclarar este tipo de cosas porque sí, que vos la mencionabas. Sí, yo no utilizaría esa calificación, pero sí me parece que él está especulando. Ajá. Decir, nosotros somos parte de un proyecto político, que es Cambiemos, que algunos nos podrán criticar, otros felicitar, por tal que sea, lo que sea, pero nosotros somos parte de ese proyecto político y como me preguntabas hace un minuto, el resultado positivo o negativo que el gobierno tenga va a repercutir sobre nuestro desempeño electoral. Yo lo veo a Poggi en una actitud especulativa donde dice, bueno, no me defino para que si a Macri le va bien, yo me acerco a Cambiemos, si a Macri le va mal, yo me quedo al margen. Y eso no es formar parte de un proyecto político, porque nosotros no nos podemos dar ese lujo de especular. Y él como que sí le ve una actitud de buscar ser socio en la eventual ganancia, pero no en la eventual pérdida electoral del tema, ¿no? Nosotros, por eso ratifico esto, tenemos las puertas abiertas en Cambiemos, estamos dispuestos a incorporar, pero tiene que tomar definiciones y no le está tomando. ¿Tiene plazo, digo? Y sí, no te voy a decir tal fecha concreta, pero no más de un par de meses, porque el armado electoral ya comenzó prácticamente para el 2017.
cualquier campaña seria para poder instalarse tiene que tener unos meses de anticipación a la elección donde ya se instalan los candidatos y demás. Y bueno, llegará un momento en los próximos meses donde vamos a decir, bueno, ¿quiénes estamos acá participando? ¿Quiénes son Cambiemos en San Luis? Y bueno, larguemos y larguemos la campaña. Y arranquemos, ¿sí? Y ya no se espera más. ¿Cómo ves al oficialismo? ¿Sí? ¿Cómo ves al oficialismo? ¿Cómo lo ves a Ponce? Pero quería en esto ratificar, sí, que es importante dejar eso en claro. El radicalismo ha tenido una actitud muy abierta de construcción y ha tomado sus definiciones. Es sobre todo Poggi quien no define. Sí, me quedó absolutamente porque a veces claro. Está la imagen como que nosotros tuviéramos... No, el que está especulando es él. Sí, eso está claro. Exactamente. ¿Sí? El oficialismo, bueno, está activo también, muy activo para las elecciones, ¿no es cierto? Yo tengo la percepción, y un poco basado en las mediciones que nosotros tenemos, que ha habido cierta desaprobación fuerte a la gestión de Rodríguez Sá, sobre todo en la ciudad de San Luis. Reconocemos que hay una evaluación o percepción distinta sobre los dos hermanos Rodríguez Sá. Creo que eso hace que haya un poco Adolfo vuelto a incorporarse así activamente en la campaña, en el liderazgo del PJ, y es sin duda un adversario muy duro. Si él va a su reelección como senador, va a ser una campaña de una alta disputa política. Así que bueno, nos estamos todos preparando para eso. Y en el caso de Ponce, Adolfo, un candidato. Sí, seguro que sí, es una figura que y además tiene mucha capacidad de laburo. Entonces... Ha sido 5 veces gobernador de San Luis, una figura muy popular y sigue teniendo su alta adhesión en la provincia, sin duda, y su lealtad en la base del PJ. Y en el caso de Ponce yo lo veo muy concentrado en la gestión. Es decir, creo que es un intendente que se encontró con una circunstancia política en la que ya no pertenece ni al gobierno provincial ni pertenece al gobierno nacional, pero necesita gobernar. Y entonces lo veo que toma una actitud de buscar acercarse, dialogar, relacionarse con los dos niveles de gobierno, que a mí me parece bien, porque eso le permite gobernar en la ciudad de San Luis. Y está buscando, en definitiva, me parece que Ponce está menos concentrado en las elecciones que lo que está en poder mantener la gobernabilidad hasta el 2019. Y eso creo que es razonable como parte del... Está enfocado en la gestión, vos Sí, decís. está enfocado en la gestión porque su futuro político, cualquiera sea, está definido por llegar al 2019, pudiendo dejar una vos no ciudad sentís que vaya digamos, vos no sentís que él necesariamente tenga que jugar algo en el 2017, porque él hasta el 2019... No, claro, sin duda sí tiene que jugar en el ámbito de la ciudad de San Luis, porque claro, hace la gobernabilidad del municipio, poder tener fortaleza en la elección municipal, con los concejales, tener quienes los respalden en el consejo. En ese sentido sí va a jugar, pero no lo veo preocupado por ser un actor de la política provincial ahora para el 2017 y jugar en todas las elecciones provinciales y nacionales, sino de conservar su gobernabilidad hasta el 2019 y según cómo sea el resultado de la gestión, después decidir cuál será su futuro. Ale, recién hablábamos con Walter Aguilar del tema de la radicación industrial, de todo esto que indudablemente está pasando. Creo que la apertura de las importaciones ha jugado en contra indudablemente de la industria nacional, y San Luis lo está padeciendo porque es una provincia industrializada, ¿sí? Hay un decreto 699 que espera su reglamentación desde la época del kirchnerismo. El otro día lo planteábamos acá como una alternativa, como para ayudar en esto de que las empresas realmente no emigren. ¿Cómo lo ves el tema? Sí, yo lo escuché en algunos conceptos ahí a Walter. Creo que los legisladores nacionales en su conjunto, que representan a San Luis, debieran hacer un esfuerzo colectivo mayor para exigir del presidente la reglamentación de ese decreto. Es decir, primero porque fue una promesa de Macri en la campaña, y lo digo aún creyendo de que nosotros no podemos resolver todo el problema industrial por las ventajas fiscales, sino que hay que buscar competitividad también, pero esa es una herramienta importante que existe en la legislación, que le falta la reglamentación, y que cuando Macri vino a San Luis dijo vamos a reglamentar el decreto 699 o vamos a buscar las herramientas de estímulo a la industria de San Luis.
Y lo digo porque San Luis tiene una composición del Producto Bruto Geográfico donde el peso de la industria, el peso relativo de la industria es mucho mayor al de otras provincias. Entonces, en eso creo que debe haber un esfuerzo, como digo, colectivo mayor del que se está haciendo por parte de los legisladores nacionales, de todos los partidos, del PJ, nuestro legislador, del Frente para la Victoria también, para hacer que el Ministerio de la Producción, que es el que tiene la competencia directa en esto, brinde instrumentos para la... ¿No estaría bueno y ayudaría a darle impulso a la cosa que, por ejemplo, los legisladores provinciales también se encolumnaran detrás de todo esto? Digo, que se generara una fuerza mucho más potente. Digo, sí, porque cosas hay para hacer. Fíjate que cuando pasó lo de... Digo, en relación a lo del 699, sí, por sí, ejemplo. Sí, es que... Fíjate cuando pasó lo de Alpargatas y con el despido de las 81 personas acá. Nosotros hicimos una gestión simple, diría, con Juan Castillo de la Gerencia de Empleo. Llamamos al Ministerio de Trabajo, bueno, él se encargó fundamentalmente, que es el funcionario, en el marco de lo que es el programa de transformación productiva que tiene el Ministerio de la Producción y de Trabajo, y se firmó el convenio con Alpargatas por eso, hubo ciertos subsidios diferenciales para los trabajadores ahí. ¿Qué te quiero decir? Que si hay un poco de trabajo, si un funcionario que es de una delegación nacional repartición en San Luis, con mínima ayuda política, logramos gestionar una cosa así, ¿cómo no vas a lograr con la participación de todos los legisladores nacionales, los 8 legisladores nacionales de San Luis, los legisladores provinciales, cómo no vas a lograr que el gobierno nacional tenga que dar respuesta, sobre todo en un tema en el que el propio presidente ha tomado un compromiso? Claro. En ese sentido te digo, tiene que ser el reclamo de parte nuestra mucho más contundente, sin diferencias de banderías políticas, claro, sino sobre todo diciendo, miren, somos una provincia que tiene una fuerte composición industrial, que a partir de eso, cuando hay problemas en la industria, a nosotros nos golpea el doble, mucho más. Y entonces necesitamos que aquellas cuestiones que están establecidas en la normativa se apliquen a San Luis. Por eso es que y con esto volvemos casi al principio de lo que hablábamos. Sí. Por eso es que aún siendo parte del proyecto de Cambiemos y parte del proyecto del gobierno nacional, cuando yo actúo políticamente no lo tengo que hacer como un representante de Macri o de la presidencia, sino como un representante del pueblo de la provincia de San Luis. Sí. ¿Está bien? Y exigirle a aquel que es parte de mi proyecto político, esto es lo que prometiste para San Luis, esto es lo que queremos que haga. Indudablemente, la situación del radicalismo no es la misma que hace algunos años atrás. Hoy es un radicalismo fortalecido, que se sienta, que exige, que pide, que de alguna manera reclama espacios, ¿sí? Y de hecho tenemos una chance a partir de esta elección de medio término de cobrar más fuerza dentro del frente político de cambio. Porque indudablemente territorialmente tiene muchos intendentes, tiene muchos concejales, tiene muchos diputados provinciales. En ese sentido, ¿cómo es? Recordarás que, bueno, hay cosas de la instrumentación electoral. En el 2015, cuando había elección presidencial, vos sabés toda esta cosa del disciplinar por la boleta presidencial, que le doy la boleta a uno, que no le doy la boleta a otro, estas cosas. Eso en la elección del 2017 no existe, porque esta es una elección distrital, donde lo que se juegan, aún los cargos nacionales se eligen todos por distrito, los senadores, los diputados. Esto nos da, creo, mucha más autonomía como provincia y autonomía como partido político para tomar las definiciones que necesitamos ahí, y creo que eso es una herramienta para que la Unión Cívica Radical, y particularmente la Unión Cívica Radical de San Luis, cobre mucha más fuerza dentro de Cambiemos. Por eso creo que aún en el marco de un proyecto nacional como el de Cambiemos que estamos, el radicalismo en San Luis debe actuar con mucha autonomía, con mucha fuerza, buscando liderar la alternativa política en San Luis. ¿Puede ser que Bartolo Abdala vuelva al bloque Cambiemos? No están los planes. No están los planes, no. ¿No están los planes de ustedes o no están los planes de...? No, para ser honesto... no, me dijeron eso, por eso te lo pregunto. Puede estar en los planes de él, no lo he hablado, pero la verdad tuvimos una reunión del bloque Cambiemos hace pocos días, y no digo hablando por mí, sino hablando un poco por lo que es la mayoría en la opinión del bloque. No veo un ánimo de reconsideración de esa decisión,
en la medida que Bartolo no enmienda también sus conductas políticas que fueron cuestionadas, como el Digo, tema él de es la el presidente del PRO. ¿Vos sentís que la escisión, el hecho de que él se haya separado, debilitó al bloque o no? No debilitó al bloque porque el bloque cobró mucha identidad y Sí. mucha fuerza a partir de esa decisión, pero es innegable que es un conflicto de orden político fuerte, porque estás en un frente político que estás excluyendo el bloque parlamentario al presidente de uno de los partidos, y nada menos que el partido en el que está el presidente de la nación. Entonces, el conflicto no es menor, eso no hay dudas. Creo que ha estado muy inoperativa la mesa de Cambiemos. Hicimos cierto esfuerzo en constituir la mesa, pero hoy no está funcionando adecuadamente la mesa de Cambiemos, y esto te lo pueden decir los propios integrantes, te lo va a reconocer cualquiera. Me parece que debe haber ahora un esfuerzo mayor de parte de las autoridades partidarias, de los partidos que integran el frente, de recomponer esa mesa de Cambiemos y que haya un genuino mecanismo de decisión colectiva. Te doy un dato real, Sí. Bartolo está recorriendo la provincia, qué sé yo, además nos lo han contado, con Poggi, presentándose como uno candidato a senador y el otro candidato a diputado nacional. ¿Qué opinión te merece? Bueno, eso... ¿Sabías? ¿Vos No, la verdad que no lo sabía. No sé si es de esas cosas que nos tirás como... Pero, no, en serio. Pero bueno, lo tomo como... No. De todos modos, yo diría... Él tiene un concepto medio... No, que a veces hace sí. esa cosa. Pero yo le diría a nuestros eventuales aliados, Alberto, que no se metan en querer dirimir quiénes son nuestros candidatos, porque si no están metiendo los dedos en el ventilador, ¿me entendés? Cuando vos haces un acuerdo político, lo haces con un partido, con un frente. Entonces, lo digo por el caso de Poggi, por ejemplo. Si él va a hacer un acuerdo con la Unión Cívica Radical, el acuerdo es con la Unión Cívica Radical, y luego la Unión Cívica Radical decidirá quiénes son los candidatos del radicalismo, quiénes nos representan. No puede Poggi elegir a los candidatos del radicalismo, porque si él tiene la aspiración de hacer eso, y está en definitiva complicando la construcción del frente, porque los frentes son frentes entre partidos, no frentes entre personas. Sí. Y si esa orgánica se quiebra, en definitiva es un incentivo para que todos aquellos que se sientan excluidos digan, no, bueno, no estamos armando un frente para promover los intereses del partido, estamos armando un frente para promover los intereses de un candidato, de una persona, y así no va a funcionar. Entonces, en eso creo que tiene que tener la prudencia, en el caso de Poggi, por ejemplo, y bueno, Bartolo también, de no buscar elegirnos los candidatos a nosotros, ni imponerle a la Unión Cívica Radical, que tiene una fuerza, una estructura, una representación en toda la provincia, quiénes son los candidatos. Nosotros somos humildes en el sentido de reconocer que para construir una alternativa política necesitamos de mucho más que la Unión Cívica Radical. Ahora, lo que le toca a la Unión Cívica Radical en ese armado, la representación la va a decidir el propio partido. No nos van a elegir los candidatos, ni Bartolo, ni Poggi. Me quedó hiper claro, y supongo que a la gente también. Y me quiero quedar con esto, y con eso cerramos la nota, con esto que dijiste, que me parece tan importante, que tu intención es llegar a la legislatura nacional, pero que prevalezca siempre el interés de San Luis, que vos sabés que muchas veces no ha ocurrido, y esto está bueno escucharlo de alguien que tiene esa aspiración, porque a veces, es decir, hacen prevalecer los intereses partidarios, y vos decís, pero no, este tipo debería estar defendiendo a San Luis y no lo hace, ¿sí? Por eso me parece bueno lo que vos estás diciendo. No, obvio, porque un senador nacional, un diputado nacional, representan el conjunto de la nación, pero sobre todo representan a los ciudadanos de la provincia que los ha elegido, claro, ya sea porque están domiciliados ahí o porque son nativos de esa provincia. Nosotros tenemos temas de gestión importantes con el gobierno nacional que podrían transformar la realidad de nuestra provincia. Uno es el de la industria, que estábamos conversando recién. Pero el otro es no pases tan rápido lo de la industria. Me parece que deberías hacer alguna acción, sumar, hablar con gente del PJ, todos, pero mostrar que tenés la voluntad como para que todos pechen por el 699. Sí, es verdad, y lo vamos a hacer. Y quería agregarte al de la industria, otro es el tema de las acreencias con el Estado Nacional, el tema de la deuda.
porque ahí estamos hablando de un enorme volumen de recursos que podría resultar en obras muy importantes, sí, claro, para la provincia, para los municipios. Entonces eso también es un tema que tiene que ser de gestión conjunta. Se han dado algunos pasos, la inclusión en el presupuesto del tema, pero hay que llegar como a poder concretarlo claro, a concretarlo más en obras. Se habló del tema de completar la red de autovías de la provincia, que era otro de los compromisos del presidente, y el tema de la reactivación del ferrocarril. Nosotros, y en esto, el ferrocarril lo digo como un símbolo de un tema más grande, que es el tema de la logística y de la competitividad. Nosotros, por nuestra posición geográfica, necesitamos ciertas medidas de infraestructura, de apoyo en infraestructura, sí, para poder ser competitivos dentro del país, para poder tener mayor capacidad para exportar, para poder vincularnos mejor con el Pacífico, con Chile y con todas las oportunidades que se abren en el comercio ahí. Y en esto, las oportunidades que tiene San Luis para crecer son enormes, pero en la medida de que sepamos en la política utilizar todas las herramientas que tenemos a nivel provincial y a nivel nacional para lograrlo. Entonces en eso también es una tarea en la que debemos todos buscar que el gobierno nacional nos ayude con todas las herramientas que tiene para poder crecer. Bueno, ojalá, digo, ¿no? Si se diera todo esto sería fantástico. Bueno, esto es un poco lo que me gustaría. Utopía, ¿sí? No, claro. Es tu plataforma. Y esto es lo que me gustaría un poco hacer, eventualmente, si me tocara representar los intereses de la provincia. Vamos a ponerlo así, digo, vamos a tirar un título. ¿Sí? Alejandro Cacase, en Panorama Digital, lanzó su candidatura a diputado nacional. Bueno, es muy ¿Está fuerte bien? eso. No, pero escucha. Es una aspiración, es una. No, mañana sí parece reflejado en edición abierta. Alejandro Cacase, en Panorama Digital, lanzó su candidatura. Está bien, sí, además hay que plantearla, su candidatura a diputado nacional. Sí, quiero ser cuidadoso en esto, como te digo, es una aspiración, porque como te decía, creo que hay que primero definir las estrategias partidarias y no las candidaturas, porque soy muy crítico de aquellos que hacen al revés. Tenés que plantear tu aspiración. No, y es mi aspiración y la ratifico, pero soy muy crítico a la vez de los que ponen por delante sus aspiraciones respecto del interés colectivo del partido. Estamos destinados a que todos vengan y lancen su candidatura acá, así que nosotros nos sentimos como que de alguna manera estamos dando ese espacio. Me encantó que vinieras, Ale. Gracias, vos sabés que te aprecio mucho. Nos vamos a una pausa, Juancito, cortita. Disfrutamos una charla con Alejandro Cacase y volvemos en un instante.